Amigos televidentes, buenos días. Dios les bendiga en esta mañana grande y poderosamente. Les saluda a su hermano en Cristo, Santiago Mota Batalla, desde la bella ciudad de Comalcalco, Tabasco, México, deseando que la paz de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Ya hoy es jueves 11 de diciembre del 2025. El mes de diciembre, amigos televidentes, está por terminarse. Dios quiera que lleguemos al año 2026 con salud, con fe, como Dios quiere que nosotros lleguemos. Aleluya. Déjeme decirle, amigo televidente, que cada día que pasa está más cerca nuestra salvación, dice la Biblia, que cuando creímos. Porque aún un poquito, dice la Escritura, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por su fe. Y si retrocediéramos, dice la palabra de Dios, no agradará a nuestra alma. Gloria sea el nombre del Señor. Nuestra alma no se va a agradar porque se va a perder si nosotros retrocedemos, si nosotros nos volvemos atrás, si nosotros apostatamos, si nosotros dejamos de creer, nos vamos a perder. Aleluya. Pero dice el apóstol San Pablo, pero nosotros, dice, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para la preservación del alma. Gloria sea el nombre del Señor. Bienvenidos a este su programa, Jesucristo, esperanza de vida eterna. Porque déjeme decirle, amigo, que me estás viendo a través de tu móvil, a través de la televisión, del canal 8, tu nueva visión. Aleluya. Déjame decirte que solamente en Jesucristo está la salvación de nuestras almas. Solamente en Jesucristo, dijo el Señor, y hallaréis descanso para nuestras almas. Nuestras almas van a tener descanso. Nuestras almas van a vivir si tan solo podemos oír y creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios allí en el libro de San Juan, capítulo 5, en su verso 24: de cierto les digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Y mando un cordial saludo en esta mañana para todos nuestros amigos que nos ven en casita, a todos los que nos permiten entrar a sus hogares. Que Dios les bendiga en esta mañana grande y poderosamente. Enviamos también un cordial saludo para nuestro hermano patrocinador Agustín Guerrero Rosas, y para toda su familia también, y que Dios bendiga a sus panaderías Pan de Vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo en esta mañana quiero también continuar enviando saludos, porque me gusta saludar a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. Gloria sea el nombre del Señor. Y mando un cordial saludo para nuestros amigos de la iglesia Santa Sion, nuestros hermanos en Cristo de la iglesia Santa Sion de aquí de Comalcalco, Tabasco, que también nos ven a través de sus móviles, a través de la televisión. Dios les bendiga grande y poderosamente, y sigamos adelante, hermanos, continuando, aleluya, en esta carrera que tenemos por delante. También mando saludos a nuestros amigos de allá de Reforma, Chiapas, a la familia Barreto Romaniz, a la familia Romaniz Álvarez, al licenciado Benito Vázquez, que también nos ve, a través de su celular. También mando un cordial saludo para nuestros amigos, para las familias que nos ven allá en Reynosa, Tamaulipas, a la familia Félix Gómez por allá, que hemos estado orando por la familia Félix Gómez. Dios les bendiga en esta mañana a todos, a las familias que nos ven allá en Naranjos, Veracruz, allá a la familia Garcés, a la familia de nuestro amigo Joel Garcés. Siempre me gusta mandarles saludos. Y también no se me puede escapar, mis amigos, mis contemporáneos de la generación 79-82 de allá de Aguadulce, Veracruz. Dios bendiga a todos los miembros de este grupo. Gloria sea el nombre del Señor. Y espero que un día, al igual que yo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia del Señor, la bondad de Dios, la longanimidad de Dios, también un día los alcance y la luz del Evangelio resplandezca sobre sus vidas. Dios bendiga a todos y cada uno. Hoy, amigos televidentes, voy a estar hablando sobre un tema
tema muy importante para nuestra vida espiritual. Un tema que se titula la desobediencia al evangelio. Así le he puesto, hermano, amén. La desobediencia al evangelio. Y hoy nuestra lectura va a estar ahí en el libro de Romanos, capítulo 10, versos 16 y 17. Ahí vamos a estar saboreando la palabra de Dios. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Ahí vamos a estar reflexionando en esta palabra de Dios. Porque déjeme decirle, hermano, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante. Dice la Biblia, como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón, hermano. Amén. Otra versión dice que es como una espada que separa entre el hueso y la carne y las coyunturas. Oh, con una destreza, hermano, como de bisturí, hermano, amén, y puede analizar nuestros pensamientos y puede salvar nuestras almas, dice Pedro. Y es como la palabra de Dios es como una antorcha que nos alumbra en medio de la oscuridad. Es el mapa, es la brújula, es las reglas del juego, del play, por así decirlo, de nuestra vida. Y es la palabra de Dios la que debe de regir y gobernar nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesucristo para siempre, hermano. Y vamos a entrar de lleno, ya de lleno en la palabra de Dios. Después de estos cortes comerciales de nuestros patrocinadores, vamos a entrar de lleno en la infalible palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Dice la palabra de Dios, amigos televidentes, en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, la carta a los romanos, en su capítulo 10 y en su verso 16 y en su verso 17, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Y este es el tema, hermano, amén. Este es el tema que vamos a estar analizando en esta mañana. La desobediencia al evangelio se titula, mas no todos, dice la Biblia, obedecieron al evangelio. Vamos a elevar una oración en esta mañana, amigos televidentes. Vamos a pedirle al Padre que nos bendiga con su palabra y que su palabra viva, eficaz, penetre no solamente en nuestro oído, sino que también llegue a lo profundo de nuestro corazón y ahí resplandezca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre soberano que moras en los cielos, Señor, te doy gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por esta mañana, Señor, que nos concedes, Dios mío, de estar en este lugar con el único propósito de predicar tu evangelio, Señor. Permite que tu palabra, Señor, que es la que trae vida a nuestras vidas, Señor, penetre en cada oído, en cada corazón, Señor, aleluya, Padre, de aquellos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos están viendo desde sus hogares, desde sus negocios, Señor, desde sus casas. Padre mío, bendícelo, Señor, que tu palabra, Señor, haya cabida en cada corazón, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Permite que la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo, Señor, rompa cadenas, rompa ataduras a través de tu palabra, Señor. Tu palabra dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y que tu palabra, Señor, traiga sanidad a las personas, Señor. Que tu palabra, Señor, aleluya, traiga salud, Señor, y resucite, Dios mío, al que está muerto espiritualmente, Señor. Te pido, Señor, te ruego, Dios mío, oh Señor, por esta niña, Señor, que he estado orando por ella, Señor. Levántala, Padre, sánala, Señor, a la niña Jiménez, oh aleluya, Señor. Yaret, Dios mío, Jiménez, Dios mío, Padre Santo, que tú la levantes, Señor, y que si alguno, Señor, estuviera pasando por un momento difícil, por un momento crítico, por un momento, Señor, de ansiedad, de depresión, de enfermedad, Señor, tú lo sanes, tú lo levantes por el poder de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén
y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amigos televidentes, hace algunos días, más bien dicho, algunas semanas, hablamos sobre que el evangelio es la palabra de fe que nosotros estamos predicando, hermano, amén. Y es que dice ahí la Biblia en el libro de Romanos que si confesamos con nuestra boca, les decía en la anterioridad, en el mensaje pasado, hermano, que dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le ha resucitado, le ha levantado de entre los muertos, seremos salvos. Y es una palabra de fe, hermano, que es la que predicamos, hermano, amén. Aleluya. Es esa justicia de parte de Dios que es por la fe, hermano, y que no digamos en nuestro corazón que esta palabra, ¿quién va a subir al cielo y nos la va a traer? No digamos en nuestro corazón quién descenderá al abismo, porque la incredulidad dice quién ha subido, quién ha bajado, aleluya. Pero dice la palabra de Dios que cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón, hermano. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el evangelio, hermano, tan sencillo, hermano, como la Biblia lo pone, hermano, que sí, porque todo aquel, decíamos anteriormente, que invocar el nombre del Señor será salvo, hermano, amén. Y decíamos que sí podemos invocar al Señor, sí podemos clamar a Dios, sí podemos pedirle perdón a Dios, pero es necesario tener fe, hermano, amén, aleluya, porque el que creyere, hermano, dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, y es necesario, dice, que nosotros creamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque les decía, ¿cómo invocarán si, dice la palabra de Dios, al cual no han creído? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo creerán aquel a quien no han oído, hermano, amén? Y ¿cómo oirán, dice, si no fueren enviados? ¿Y cómo predicarán, dice la Biblia, si no fueren enviados? Como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, hermano, amén. Cuán hermosos, dice la palabra de Dios, son los pies, hermano, imagínense, no la cara, no los brazos, los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio, hermano, de aquellos que dice el profeta Isaías que van por los montes llevando las buenas nuevas de salvación, porque es muy importante, hermano, para nuestra vida espiritual que nosotros escuchemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese evangelio de fe, ese evangelio de esperanza que es por el oír la palabra de Dios, que es por escuchar la palabra de Dios, hermano, amén. Pero hay algo, hermano, aleluya, terrible, que aquí la Biblia nos dice que pasa, hermano. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, hermano, amén? Isaías profetizó, hermano, muchos años atrás, que muchas personas, hermano, no iban a creer al evangelio, hermano, amén. Dice la palabra de Dios determinantemente, mas no todos obedecieron al evangelio, hermano, amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha dado crédito a esta palabra que nosotros predicamos en esta mañana? Dice la Biblia que no creyeron en la palabra que había de venir el Salvador del mundo, sino que dice la Biblia que fue despreciado y desechado entre los hombres. No tan solamente el mensajero, hermanos, sino también el mensaje de la palabra de Dios, aquel mensaje de salvación, dice la Biblia que fue despreciado y fue desechado por los hombres, a como lo fue también nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y hoy en día, hermano, se puede decir de quienes ya han oído el evangelio, que no todos obedecieron al evangelio, hermano, amén, aleluya. Mi amado hermano, el no obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el no hacer caso o el hacer caso omiso al evangelio, o el tomar a la ligera o no darle la importancia que requiere el evangelio, hermano, es una clara prueba, hermano, es una clara muestra muy clara de la profunda, hermano, depravación de la naturaleza humana, y
del ser humano, hermano, aleluya, es, hermano, una prueba clara del pecado profundo, de las ataduras profundas, hermano, que tiene el ser humano, y que el enemigo de nuestras almas, que es el diablo y Satanás, ha puesto en el ser humano. Que el Señor lo reprenda, hermano, amén, aleluya. El no obedecer el evangelio es una prueba clara, indubitable, hermano, de la depravación en la que ha caído el ser humano, hermano, amén. A pesar, hermano, de la longanimidad del Señor, a pesar, hermano, de tantos años de paciencia de parte de Dios, para ver si el hombre cambia, para ver si el hombre se arrepiente, para ver si en el hombre hay un cambio, como dicen algunos, de juicio y de actitud en el ser humano, hermano, amén. Y no de balde, hermano, dice la Escritura y declara que por la paciencia de Dios, dice ahí en la segunda de Pedro, en la segunda en la carta universal del apóstol Pedro, hermano, capítulo 3, verso 15, dice que no es en balde, hermano, declara que la paciencia, por su misericordia, la que Dios ha tenido, no ha intervenido para juzgar al mundo, para darle al mundo, al ser humano, su pago, hermano, amén. Dice la palabra de Dios: y considerad que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también Pablo dice, lo escribe, hermano, amén. La paciencia de nuestro Señor Jesucristo ha sido, hermano, y siempre será para salvación, hermano, amén, aleluya. No es que Dios se demore, hermano, amén. No es por un descuido de parte de Dios, no, es por su paciencia, es por su longanimidad, aleluya, que tenemos entendido que es para salvación, es para que usted se salve, hermano, amén, aleluya. El Señor, hermano, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice la palabra de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano, amén. Ese es, hermano, la esperanza de Dios, hermano, que todos puedan aceptar el evangelio, que todos puedan comprender el evangelio, que todos puedan arrepentirse, hermano, amén, aleluya. Mi amado hermano, y se esperaba que el hombre, hermano, aleluya, dice que podríamos haber pensado que en el momento en que los hombres oyeron la buena nueva del evangelio, la creerían de inmediato, hermano, amén, aleluya. Y al ver el hombre que había ofendido a Dios, el hombre, aleluya, al ver el hombre la posibilidad también del perdón, lo buscarían, lo obedecerían el evangelio, hermano. Esperaba Dios que el hombre, al ver el perdón, la longanimidad, y que el hombre, cuando se diera cuenta que había ofendido a Dios, esperaba Dios que rápidamente lo buscaran, lo aceptaran, hermano, amén. Pero la realidad, hermano, es otra, aleluya. Con su rechazo se prueba tan claramente que el corazón del hombre, y cuando hablamos del hombre también hablamos de la mujer y del joven y del anciano, hermano, aleluya. Se prueba, hermano, tan claramente que el corazón del hombre, aleluya, está absolutamente apartado de todo lo bueno. Al rechazar el evangelio, al no hacerle caso a usted, a esta palabra de Dios, se prueba claramente, hermano, que su corazón está absolutamente apartado de todo bueno. Y que el pecador ha llegado a convertirse en un demente a través de su pecado. El hombre, la mujer, cuando está hundido en los pecados, en los vicios, en las drogas, en la idolatría, hermano, llega a convertirse, dicen algunos escritores, en una persona demente a través de su pecado, hermano. Y es cuando el hombre se convierte en asesino, en homicida. Es cuando el hombre, hermano, cree que el evangelio es locura para él, hermano, y no la puede creer, dice la Biblia, y no la puede entender, porque el evangelio
evangelio se ha de discernir espiritualmente, hermano, amén. Y ese amigo televidente que me estás escuchando, y es que el pecado endurece el corazón, enajena la mente, envenena el alma, hermano, y nos hace duro nuestro corazón como piedra, hermano, aleluya. Y es pues el hombre cuando está así que rechaza el evangelio de la gracia, rehúsa la gracia divina y a menudo cierra sus oídos a la voz de los mensajeros de Dios, hermano, y dicen: no lo quiero escuchar, no quiero escuchar eso. Es solo que hablan de religión, hermano, amén. Pero, hermano amado, cuando usted rechaza esto que es la palabra de Dios, y en cada caso, hermano, pisotea usted la sangre del Hijo de Dios, hermano, amén. Cuando usted rechaza el evangelio, rehúsa ser justificado por la fe, hermano, amén. Y es que cuando tú rechazas el evangelio, estás rechazando el ser justificado por la fe y el ser lavado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amigo televidente, aleluya, que me estás escuchando, aleluya, tú que fuiste el comienzo como los hijos de la mañana, hermano, amén. Tú, amigo televidente, que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, hermano, amén. Amigo televidente, a ti te estoy hablando, cuyo lugar debería ser el Edén, el jardín del Señor, el paraíso, aleluya. Las promesas, hermano, de vida eterna son para ti, hermano. Pero vemos cuán bajo has caído, hermano, al rechazar el evangelio. Y a qué triste condición de estado, hermano, de separación de tu Dios has llegado, hermano, amén. Pero no es otra cosa, hermano, no es que Dios así nos quiera tener, es por nuestra rebeldía, hermano, es por tu rebeldía, es por tu pecado, hermano, amén, aleluya. Pero quiero en esta mañana, amigo televidente, hacer una súplica sincera ante Dios, hermano, amén, por quienes no han obedecido el evangelio, hermano, amén. Porque este es el caso de muchos, hermano, que yo conozco. Este es el caso, se puede decir que de la mayoría, hermano, aleluya, que nos ven y que nos oyen en esta mañana, quienes a menudo han oído el evangelio y sin embargo, como dice la Biblia, ahí en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 16, dice: no todos obedecieron el evangelio, hermano, amén, aleluya. Tal vez algunos de ustedes han sido desobedientes, desleales, infieles hasta ahora, hermano. Pero quiera Dios y quiera el Espíritu Santo, hermano, que hoy ustedes con sinceridad y de verdad tomaran la decisión de obedecer el evangelio. Hoy, hermano, amén. Obedecer la palabra de Dios hoy, hermano. El Espíritu Santo de Dios nos conceda eso hoy, hermano, amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, hermano, amén. Porque dice la Biblia claramente, hermano, que no todos obedecieron el evangelio, hermano, amén. Y por eso este tema se titula la desobediencia al evangelio. La desobediencia al evangelio. Y es que, amigo televidente, te quiero decir algo en esta mañana, algo importante, algo que es para tu vida. El evangelio, hermano, escuche bien, el evangelio viene a nosotros imperativamente, hermano, amén, con la fuerza de un mandamiento, hermano, amén. Algo que es imperativo, hermano, es algo que manda, hermano, amén. Es algo que viene con fuerza, con poder divino, aleluya, hermano amado. Pero ¿dónde dice eso, hermano Santiago, que el evangelio viene como un mandamiento, hermano? Podemos mencionar muchos textos, hermano, amén, aleluya. Aunque la Biblia dice claramente que no todos obedecerán al evangelio, no es de todos la fe, hermano, amén. Pero más sin embargo, si tú en esta mañana le pones atención al evangelio, te das cuenta que el evangelio puede salvar nuestras vidas, hermano, amén. Analicemos que no se puede obedecer algo que no tiene la autoridad de un mandamiento y que no tiene la fuerza de un mandamiento, hermano, amén. No se puede obedecer algo que no es un mandamiento, hermano, amén. Pero obedecer el evangelio es un mandamiento de Dios Padre, hermano. Míralo así, tenlo así, aleluya, es así. Dice la Biblia, hermano, en el evangelio, aleluya, en el libro de los Hechos, capítulo 17, en su verso 30, aleluya, que
por tanto, dice la palabra de Dios, hermano, por tanto, Dios, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de esta ignorancia, hermano, amén. Dios, hermano, está dispuesto a pasar por alto los tiempos de pecado que estás viviendo en tu ignorancia, hermano, amén. Pero ahora, hermano, ahora en estos tiempos, dice la palabra de Dios, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, hermano, amén. Dios, hermano, está mandando, hermano, amén, a través de su evangelio, hermano, a través de su palabra, hermano, a todos los hombres, dice, en todo lugar. Quiere decir que no importa tú dónde vivas, no importa que vivas en Reforma, Chiapas, no importa que vivas en Aguadulce, en Veracruz, en Tierra Blanca, en Tampico, allá en Naranjos, en Reynosa, en Phoenix, Arizona. No importa que vivas en Utah, en Jalapa, en Houston. Dice que manda Dios. Ahí dice el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30. Ahora manda Dios a todos los hombres en todo lugar, aleluya, que se arrepientan. Él ordena universalmente a todos los seres humanos en cualquier lugar que se vuelvan de sus pecados, que se vuelvan de sus malos caminos, que se arrepientan, hermano. Y arrepentirse significa darse la media vuelta, hermano. Amén. Arrepentirse significa cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, hermano. Arrepentirse, Señor, hermano, quiere decir darle la espalda al pecado, hermano. Amén. Arrepentirse, hermano, significa aceptar el evangelio, hermano, amén. Aleluya. Deje el impío su camino, dice la palabra de Dios, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor y al Dios nuestro, dice, el cual será amplio en perdonar, hermano, amén. Ese es el evangelio, hermano, amén. El evangelio no se presenta como una opción para ustedes. Quiere decir si quieres aceptar el evangelio o no, hermano, amén. No dice, ustedes pueden aceptarlo si quieren o pueden rechazarlo si quieren. Sí lo pueden rechazar, hermano, amén. Pero Él manda a todos, hermano, al hombre y en todo lugar que se arrepientan, hermano. No pueden rechazar, no puedes rechazar el evangelio sin incurrir en la culpa de desobediencia, hermano, amén. El evangelio no viene a ti, amigo televidente, como una cosa de poca importancia, hermano, amén. El evangelio no viene a ti como una cosa ordinaria, amigo que me estás escuchando, hermano. No puedes tratar el evangelio con frívola ligereza, hermano. No puedes tratar la palabra de Dios y desecharla como si no pasara nada. No, hermano, en esta mañana el Señor te está hablando, aleluya, que no tengas el evangelio como algo sin importancia para tu vida, aleluya, o como dicen los jóvenes hoy en día, es que el evangelio, la palabra, es algo X. ¿Has escuchado esa palabra que dicen los jóvenes que es algo X? No le hagas caso, es algo X. No, hermano, amén. Es cierto que puedes rechazarlo, pero si no, es cierto que puedes rechazarlo, sí lo puedes rechazar, sí puedes decir no al evangelio, hermano, pero no sin un terrible riesgo para tu alma, hermano, amén. Dios nos solicita de manera humilde entrar al corazón de ustedes, hermano, amén. Lo exige, lo reclama como un derecho de autoridad divina. Viene de la boca, aleluya, de Dios por medio de su palabra, hermano. O nos habla el evangelio Dios indirectamente por medio de la fiel predicación, hermano, de sus siervos, los que predican el evangelio. Por tanto, si tú lo rechazas, si tú desobedeces el evangelio, desobedeces al propio Dios. Por eso el Señor decía, el que a ti te recibe, a mí me recibe. El que a ti te escucha, a mí me escucha. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, se está poniendo interesante este programa, hermano, la desobediencia al evangelio, hermano, amén. Pero vamos a volver con ustedes y vamos a profundizarnos más en esta palabra, en esta mañana, hermano, después de estos cortes comerciales de nuestros patrocinadores. Dios les bendiga, hermano, amén. Volvemos en unos instantes. Y es que, amigo televidente, que me estás viendo y que me estás escuchando en esta hermosa mañana, hoy estamos tratando el tema la desobediencia al evangelio, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio.
Aleluya. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Decía el profeta Isaías. ¿Quién ha creído? Y es que, hermano, dice la palabra de Dios que por toda la tierra ha salido su voz, hermano, amén. Y no es que no la hayan escuchado, simplemente, amigo televidente, que no la quieren obedecer, hermano, amén. Aleluya. Que no sea eso que está pasando en tu vida, que no quieras tú obedecer la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que no te pase, hermano, como aquellos de la antigüedad, hablando del pueblo judío, hermano, hablando del pueblo de Israel, hermano. Dice ahí la palabra de Dios en el libro de Isaías, en su capítulo 65, hermano. Dice la palabra de Dios: fui buscado, hablando de la universidad, de lo universal, hermano, que iba a ser el evangelio, de lo universal que iba a ser la gracia, de la palabra de Dios que iba a venir a tu vida. Dice la palabra de Dios: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, hermano, amén. Otra versión dice que este pueblo seguía sus propios caprichos, hermano, amén. Este pueblo, hermano, seguía sus planes torcidos, dice otra versión, hermano, amén. Y Dios, hermano, les predicó el evangelio a través de sus siervos, hermano. Y dice que todo el día, imagínense lo que es todo el día. Si unas cuantas horas nos cansan, si unos cuantos momentos, hermano, de espera nos impacienta, hermano, Dios, hermano, con paciencia, dice la Biblia, que todo el día ha extendido sus manos para atraer hacia Él, hermano, a un pueblo rebelde, a un pueblo de pecado, hermano, el cual anda por camino no bueno y anda en pos de sus pensamientos, hermano. Eso no es nuevo, hermano, el que hoy rechacen el evangelio, hermano, amén. En la antigüedad dice la Biblia que este pueblo, hermano, aleluya, el Señor, hermano, con sus brazos extendidos, con sus manos, hermano, extendidas, hermano, está esperando a que tú te vuelvas a Él, a que tú te llegues a Él. Con cuerdas de amor te llama, hermano, en esta mañana, para que tú, hermano, empieces a obedecer el evangelio, hermano, amén. Aleluya, porque la palabra de Dios también nos dice ahí en el libro de San Juan, en su capítulo 16, en su verso número 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aleluya. Dice que el Espíritu Santo, hermano, el Consolador, hermano, el que está con nosotros ahora, dice la Biblia, y cuando venga, hermano, el Consolador, hermano, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, hermano, amén. Con el Espíritu Santo, hermano, es el que nos va a convencer que no estamos obedeciendo al evangelio. Y cuando no se obedece al evangelio, hermano, estamos viviendo en pecado, hermano, amén. Está hablando el Espíritu Santo que convencerá al mundo de pecado, porque el mundo, la gente, hermano, está en un error cuando no obedece el evangelio. Y dice el versículo 9, y de pecado, dice, por cuanto no creen en mí, dijo el Señor. Ahí está hablando el Señor. Dice que convencerá al mundo de pecado. Y luego él, hermano, explica que por qué de pecado. Dice, de pecado, dice, por cuanto no creen en mí, hermano. Y si no creemos en Jesús, no creemos en su evangelio, hermano. No creemos en su palabra, hermano, amén. Aleluya. Por cuanto no creen en mí, hermano, amén. Aleluya. Los hombres, hermano, que no creen en Cristo tienen la misma sentencia del pecado, hermano, amén. Y el que usted no crea, amigo televidente, es como la flor y la corona del mismo pecado, hermano, amén. El no creer, amigo televidente, es en usted como un virus y es en usted como la quinta esencia de la culpa. El no creer lo hace usted culpable.
El no creer lo hace a usted desobediente. Aleluya. Por eso, hermano, es que el evangelio viene a nosotros con una fuerza como de mandamiento, hermano, para los hombres y para las mujeres y para los jóvenes y para los ancianos, a todo hombre, a todo ser humano, en todo lugar, hermano. Aleluya. El no creer, hermano, tiene la pena de muerte unida a su desobediencia, hermano. Amén. Aleluya. Hermano, pero ¿por qué habla así? ¿Por qué dice eso? Bueno, es que la Biblia así lo dice, hermano. La Biblia dice aquí en el libro de San Juan, en su capítulo 3, yo creo que muchos de ustedes lo han leído, hermano. Amén. Aleluya. Dice San Juan, capítulo 3, en su verso número 18. El que en él cree, o sea, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, hermano. Amén. Aleluya. La luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, la palabra de Dios vino al mundo, el evangelio vino al mundo. Pero el hombre desobediente al evangelio y a Jesús, dice la Biblia, que amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando se habla de tinieblas, hermano, se habla de obras malas, hermano. Amén. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, hermano. Habla de sus obras, hablan de sus hechos, habla de su vida, cómo a través del pecado que usted está practicando, está rechazando, hermano, la palabra de Dios y a Jesucristo. El pecado principal es no creer en Jesús, hermano. Amén. Aleluya. El Señor Jesucristo declaró en relación, hermano, a su ministerio universal. El Señor le dijo a sus 11 discípulos cuando se les apareció, hermano, ahí dice San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. El Señor les dijo a sus discípulos y nos dice ahora a nosotros: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea o el que creyere y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado, hermano. Ahí está, hermano, esa pena de muerte, hermano. Amén. Ahí está esa culpa, ahí está esa corona de pecado, hermano. Amén. El que cree y el que no cree, hermano. El que lo acepta o el que lo rechaza. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Quiera el Espíritu Santo, hermano, que usted y yo, hermano, ya no sigamos desobedeciendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Amigos televidentes, amigo hermano que me estás escuchando, hermano en la fe, amigo de la generación, aleluya. Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, pronto vendrá otra vez, dice su palabra, para juzgar a los vivos y a los muertos, hermano. Amén. Pero Él, antes de que venga, hermano, nos entrega estos mandamientos, hermano. Arrepentíos, dijo el Señor, y bautícese cada uno. Es una orden, es un mandamiento. Es una exhortación que Dios te está haciendo a que procedas al arrepentimiento, a darte la media vuelta, a dolerte por tus pecados. Dice: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros, hermano. Amén. Nos manda: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, hermano. Amén. Son órdenes, hermano, que nos está dando el Señor a creer, hermano. Estas palabras, mis amigos televidentes, no son dogmas de la iglesia, son claras verdades que se encuentran en las escrituras, en la palabra de Dios, que está inspirada, hermano, por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? Dicen los estudiosos, hermano, que toda la escritura, toda la palabra de Dios ha sido soplada por Dios, hermano. Amén. El aliento de Dios, la boca de Dios lo ha hablado. Aleluya. Por tanto, hermano, nos exhorta a obedecer, hermano, a su palabra, hermano. Amén. Y pedimos al Espíritu Santo de Dios y oramos al Espíritu Santo de Dios a que la gente, hermano, sea obediente, aleluya, al evangelio, hermano. Amén. Que cada hombre, que cada mujer, que cada señorita, que cada joven, aleluya, hermano,
no tome con ligereza el evangelio y que tenga cuidado con lo que hace, porque es Dios su hacedor y es Dios tu formador, quien también un día, si lo sigues desobedeciendo, ya no será tu hacedor ni tu amigo, será tu juez y castigará, hermano, a los desobedientes. Aleluya. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Y el evangelio, hermano, se nos presenta de muchas formas a través de la palabra de Dios, hermano. Amén. También el evangelio, hermano, se nos presenta en forma, en imagen, hermano, de aquella fiesta que el rey hizo, aleluya, para su hijo, hermano, para que toda la gente, hermano, que quisiera asistir, asistiera, hermano. Pero la gente no quiso asistir, hermano. Amén. Y eso lo vemos ahí en el libro de San Mateo, en su capítulo 22, hermano. En su verso número 1, hermano, desde allí nos empieza a narrar el Señor esta parábola, hermano, de la fiesta de las bodas, hermano, en que Dios manda muchas invitaciones. De hecho, hace Dios 3 invitaciones, hermano, y las 3 invitaciones, hermano, fueron rechazadas, hermano. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de San Mateo, capítulo 22, verso 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, hermano. Amén. Era una fiesta, hermano. Entre más digno es el que te invita, más es la culpa y el castigo. Porque el rey, hermano, aleluya, dice que era un rey, hermano. Amén. Era algo imperial, hermano. Algo regio, algo grande. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Jesucristo es rey de reyes y señor de señores. No es cualquier rey, hermano. Es rey de reyes. Y no es cualquier señor, es Señor de señores. Es regio esta invitación, hermano. Es el evangelio que te está llamando. Es el evangelio el que te está diciendo que entremos al camino, que dejes lo torcido, que esas rodillas paralizadas las levantes, hermano. Esas manos caídas las levantes. Esas rodillas que están paralizadas, ahora las vas a doblar. Ahora vas a orar, hermano. Ahora vas a buscar al Señor. Aleluya. Y dice que en su primera invitación, dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados, hermano. Usted es un convidado. Dios no quiere, hermano, que ninguno se pierda, dice. No está en la voluntad de Dios que usted se pierda, hermano. El que quiere que se pierda es el diablo, el Señor lo reprenda. Dios quiere que se salve, hermano. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento del evangelio, hermano. Dios quiere eso, hermano, amén. Pero dice la Biblia, hermano, mas estos no quisieron venir, hermano. Lo desdeñaron, lo menospreciaron, hermano, amén. Lo tuvieron en poco, lo tuvieron a la ligera, tuvieron el evangelio como algo ordinario, hermano, amén. Aleluya. Y dice que viene la segunda invitación y el Señor no se decepcionó, sino que volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Aleluya. Vemos, hermano, cómo el Señor se desvivió, hermano, por matarte ese animal gordo. Porque vinieras, hermano, a comer, aleluya, esa comida suculenta que el Padre había preparado. Y no mató la vaquita flaca, hermano, la gallina que ya estaba rengueando, hermano. Dice que lo más gordo así había sido muerto y todo estaba dispuesto, hermano. Amén. La mesa servida, los manteles limpios, hermano, para que tú y yo entráramos, hermano, amén. Pero qué triste, hermano, que en su segunda invitación, aleluya, dice la palabra de Dios en el verso número 5, que a mí me llama mucho la atención este versículo, hermano, por la verdad que ahí, hermano, está, dice la palabra de Dios, mas ellos, sin hacer caso, se fueron.
unos a su labranza y otros a su negocio, hermano. Amén. No, hermano, ¿les parece algo parecido a lo que hoy estamos viviendo? En que la gente no hace caso al evangelio, a la invitación de salvación, a la invitación de arrepentirse, a la invitación de dejar los malos caminos, hermano. Y dice que ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, hermano. Y la gente sigue diciendo: es que voy a ir a trabajar, es que soy mecánico y los carros me están esperando, hermano. Amén. Otros que son de campo, aleluya, voy a ir a sembrar, voy a ir a la parcela, voy a ir allá donde tengo los cocales, voy a barrerlos, no tengo tiempo. Otros se iban a sus negocios, Muchos tienen negocios y dicen: voy a ver esta venta, voy a ver este negocio, no tengo tiempo para lo que tú estás hablando. Menospreciaron al rey, y al menospreciar al rey, menospreciaron al hijo. Y al menospreciar al hijo, menospreciaron su palabra, menospreciaron a los mensajeros de su palabra, y por ende a su palabra misma fueron despreciados, hermano. Amén. Aleluya. Por eso Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aunque ha salido por toda la tierra, la gente, hermano, aleluya, sigue desdeñando, sigue menospreciando esa invitación gloriosa, hermano. Amén. Y otros, hermano, pasando a la descordialidad, vinieron a la violencia, hermano. Y otros, tomando a los siervos, a los mensajeros, hermano, los afrentaron y los mataron, hermano. Amén. Imagínense qué terrible, hermano. Qué terrible espíritu, hermano, de odio. Qué terrible depravación, hermano. Por eso dice Romanos capítulo 10, verso 16: mas no todos obedecieron al evangelio, hermano. Amén. Y al oírlo el rey de reyes, se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y dijo entonces: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, hermano. Amén. Usted está siendo convidado, pero tenemos que ser dignos, hermano, de entrar, hermano. Amén. Algunos escritores dicen que esta parábola, hermano, está enfocada al pueblo de Israel, que el pueblo judío rechazó al Mesías, rechazó a Jesús, lo crucificó, lo mató, cuando Jesús quería darles vida y vida en abundancia. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino predicando el evangelio del reino y diciéndole a la gente: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje del Señor, ese es el mensaje del evangelio. Mas ellos, hermano, lo rechazaron, hermano. Mas ellos, dice, no hicieron caso, hermano. Amén. Y por ende, hermano, este pueblo ha sido castigado, está siendo castigado. Y la salvación, hermano, pasó a los gentiles, pasó a las gentes del mundo, pasó a nosotros. Aleluya, la salvación, hermano. Amén. Aleluya. Y es lo que dice la palabra. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, hermano. La gente pobre, hermano. Amén. Porque a los pobres es predicado el evangelio del reino, hermano. Amén. Los pobres son los que escuchan, hermano, la palabra del Señor, hermano. Amén. Aleluya. Mi amado hermano, ¿cuántas veces Dios, hermano, te ha dado la oportunidad y te sigue llamando, aleluya, a que tú procedas al arrepentimiento, hermano, a que tú obedezcas el evangelio, hermano? Amén. ¿Cuántas veces quise juntarte, dice el Señor, como la gallina que junta sus polluelos bajo sus alas, hermano? Y no quisiste, hermano. Amén. El pueblo de Dios, hermano, aleluya, rechazó el evangelio. Y que no suceda eso con tu vida, hermano. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo de Israel, hermano, no quisieron venir a Jesús, hermano. Amén. Hubo rechazo, hubo desdén, hubo menosprecio hacia el anfitrión,
Aleluya. Bendito sea el nombre glorioso del Señor, hermano. Amén. Aleluya. Dice aquí la palabra de Dios en donde estamos en el libro de San Mateo, ya para finalizar, amigo televidente. Entonces dijo el rey a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos, hermano. Amén. Cuando el rey entró a la sala, a las bodas, dice que encontró ahí un joven que no estaba vestido, hermano. Amén. Y lo ataron, hermano. Y le dijo: atarle de pies y manos. Le preguntó: joven, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido? No estás vestido. ¿Cómo entré? Aquel hombre dice que no pudo responder palabra, hermano. Y hermano amado, se enmudeció, hermano. No quiera Dios que no pase eso en tu día, cuando no tengas qué palabra responderle a Dios por haber rechazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Quiera Dios, hermano, que tú seas uno de los llamados y que seas al mismo tiempo uno de los escogidos, hermano. Amén. El hombre no estaba vestido. Si los hombres mueren sin este vestido, jamás podrán participar de la cena de las bodas del Cordero, que es solo para los santos o pecadores salvados. A todos los que mueren sin tener a Cristo por vestidura, les espera el juicio de la oscuridad de las tinieblas. Qué terrible sentencia se pronuncia aquí: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Concluimos, hermano, que muchos son llamados y pocos escogidos. Los que son llamados pero no aceptan a Cristo mueren en sus pecados. Mas los que son llamados y reciben a Cristo son sus escogidos e invitados a la casa festiva del Rey. Los escogidos de Dios son los que recibieron a su Hijo como Salvador, y el que justificó, y Él los justificó. Estos son los benditos y escogidos en Él antes de la fundación del mundo, hermano. Tú pasas a ser escogido, escúchame bien, amigo televidente, tú pasas a ser escogido cuando aceptas y recibes y obedeces a Jesucristo y a su evangelio. Amigo televidente, el tiempo se nos ha acabado. Yo les sigo invitando, hermano, a que reflexionemos en nuestra vida. El año 2025 está pasando, hermano. Hazte el propósito de que este nuevo año sea un nuevo comienzo, en un nuevo camino, en una nueva criatura. Esto es en Cristo Jesús. Nos vemos, amigo televidente, el próximo jueves. Yo te invito para que el próximo jueves, si Dios quiere que estemos vivos, en punto de las 10 de la mañana, nos reunamos aquí para seguir reflexionando en la palabra de Dios, meditando en la infalible palabra de Dios, y en su programa, Jesucristo, esperanza de vida eterna. Es una esperanza bienaventurada, hermano. Amén. Es una esperanza viva, dice el apóstol Pedro, hermano, que nosotros tenemos en Jesucristo, y esa esperanza es la esperanza de la vida eterna. Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén.